Mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida a Agreementland. El video de hoy va a ser muy interesante porque vamos a ver qué hubiera pasado si Kiss lanzaba Creatures of the Night después de Unmask, es decir, no lanzaba Music from the Elder. Sabemos que Kiss suavizó demasiado su sonido en Dynasty, en Unmask ni se diga, y bueno, el desastre comercial que significó The Elder fue bastante complicado, así que en este video vamos a hacer una hipótesis de qué hubiera pasado si después de Unmask lanzaban Creatures of the Night. Paul Stanley, durante las entrevistas de Unmask en Europa y en algunos otros lugares, comentaba, bueno, que el siguiente disco de Kiss iba a ser mucho más heavy, mucho más rockero, cosa que no sucedió, lo sabemos. Entonces, en este contexto y en este argumento, por así llamarlo, vamos a tomar en cuenta diferentes cosas. Número uno, el contexto de la banda, es decir, cómo estaban las relaciones entre Jim, Paul, Ace y bueno, ¿por qué no Peter Criss? Vamos a ver qué hubiera pasado con el Catman. Después de esto vamos a checar el contexto histórico musical, es decir, cómo estaba el panorama, la música disco iba de salida, estaba el punk, estaba ya entrando el heavy metal, entonces vamos a tomar en cuenta también estas cuestiones. Y bueno, también vamos a ver qué canciones hubieran pertenecido a Creatures of the Night porque hay personajes que no hubieran aparecido en la Key Story, así que es un video bastante interesante que te invito a que te quedes a ver, así que estás en Agreementland, ponte cómodo, comenzamos. Nos situamos en 1979. Kiss lanzaba Dynasty y su popularidad estaba estable aun cuando los fans más acérrimos los dejaron de seguir. Después de escuchar I Was Made for Loving You, muchos abandonaron el barco. Kiss, al ver que las tendencias musicales les favorecían en ventas, decidieron grabar Unmask, un disco aún más comercial y pop que los llevó a perder toda popularidad en Estados Unidos. La música cambiaba constantemente y la música disco comenzaba a pasar a un segundo plano. En Inglaterra el punk iba de salida y un nuevo género liderado por Judas Priest y Iron Maiden reinaba en los oídos de los más jóvenes. Kiss ya eran vistos como dinosaurios, algo que fue solamente una moda. Es por eso que los focos rojos comenzaron a encenderse. Paul anunciaba que el siguiente disco de Kiss sería más heavy, regresarían a las raíces rockeras y el primer candidato en producir el disco sería Bob Ezrin. Pero Ezrin, sumergido en los vicios, no pondría todo su empeño en el proyecto. La idea de Gene sobre hacer un disco conceptual era rechazada y se enfocarían en los temas más de hard rock o de heavy metal. Cabe recalcar que en esta suposición, Peter sí se fue de la banda, pues desde Unmask era suplido por Anton Fig, y ahora su nuevo reemplazo era Paul Charles Caravello, mejor conocido como Eric Carr, un baterista muy energético y de pegada firme. Ace ahora se sentía más cómodo al ver cómo Gene y Paul retomaban el rock and roll, así que se involucraba más en la composición. Temas como Breakout y Dark Light eran seleccionadas para Creatures of the Night. Aquí Bob Kulick no tendría mucha participación y tantos músicos fantasmas no harían su aparición, pero lo más importante, Vinnie Vincent no formaría parte de este equipo de trabajo, y mucho menos sus composiciones. Vinnie jamás fue descubierto y temas como I Love It Loud no serían concretados. Los temas en los cuales Vinnie es coautor no existirían y en su lugar tendríamos algunos temas como The Oath. Inclusive las baladas como World Without Heroes y I Just a Boy eran descartadas y desechadas. En producción habría algunos cambios. La batería de Eric Carr sonaba diferente. No tendríamos esa batería demoledora, tendríamos un sonido similar al de The Elder. Con eso el disco perdía demasiada fuerza. Gene y Paul tenían confianza en dicho material, se planeaba una gira, una puesta en escena grandilocuente si es que el disco tenía éxito. Era 1981-82 y Kiss lanzaba Creatures of the Night. No se cortaron el pelo y salían con los trajes que todos conocemos. El disco para los fans más puristas retomaba ese Kiss rockero, pero aunque los fans parecían perdonar a Kiss por sus errores, la crítica no lo hacía, y la gente al tener ya discos como British Steel, Iron Maiden o Wheels of Steel que venían a iniciar el género, los posibles compradores lo venían como un disco sin gracia. Las ventas caían estrepitosamente y la gira planeada era totalmente descartada una vez más. La salida financiera de Kiss era muy sencillo, hacer una gira fuera de Estados Unidos, pero esta vez no en Europa, sino en países como Argentina, en países como Brasil y países como México. Lamentablemente estos shows no se llevarían a cabo en este contexto histórico, es decir, no pasaría el famoso concierto de Maracaná, tampoco pasaría el concierto en Belo Horizonte y en Murray,
Prácticamente Kiss cerraba totalmente la puerta a esta posibilidad debido a diferentes cuestiones políticas que se vivían tanto en Brasil, Argentina y en México. Es decir, aquí en México tampoco se llevaría a cabo la visita de los Kiss al orfanato, a los programas de radio promocionando The Elder, nada de esto estaría pasando. Ace Frehley decidía dejar la banda debido a que no veía futuro y decidía lanzarse en su proyecto en solitario en Frehley's Comet. Paul Stanley decidía seguir como solista, como productor o como compositor, y Gene Simmons tomaba en serio su carrera actoral, tratando de que alguien comprara los derechos de esta idea que tenía llamada The Elder, y bueno, esta historia que ya conocemos. Así que Kiss prácticamente se desintegraba, es decir, Kiss rompía filas, no existía más, debido a que no había una salida económica y volverlo a intentar era muy complicado. Debido al desastre financiero, Casablanca ya estaba de salida, Vila Coin también era despedido de su puesto debido a que no funcionaban las estrategias que él había manejado con Kiss. De hecho, lo único que le interesaba era vender más la marca, lo cual lo llevó a perder total credibilidad en Estados Unidos. Eso es lo que hubiera pasado si Creatures of the Night salía después de Unmasked. Ahora, uno de los personajes más importantes de esta historia, Peter Criss, ¿qué hubiera pasado con él? Sinceramente, Peter ya estaba fuera de la banda desde Dynasty, ya que él no tocó la batería ahí, y tampoco en Unmasked. Así que Peter Criss seguía con su carrera en solitario, y sabemos que su carrera en solitario, al menos en Estados Unidos, fue un completo desastre. Así que para él su camino seguiría totalmente normal como lo conocemos. Bueno, el único que cambiaría sería el de Paul, el de Gene, el de Ace. Y bueno, Eric Carr, al ser un músico contratado, también prácticamente partía filas, buscaba hacer otro proyecto en solitario y quizá participaría en algunas cosas con Gene y Paul, pero definitivamente Kiss dejaba de existir en ese momento. Si te pones a pensar en esta historia, los personajes fundamentales para el sonido de Creatures of the Night fueron Michael James Jackson y Vinnie Vincent. Sin estos dos personajes, Creatures of the Night no tendría el impacto que tuvo años después. También gracias a Vinnie, Kiss retomó confianza musical con Lick It Up, así que fue pieza fundamental para definir un poco el sonido de Kiss a principios de los 80s. Ace se hubiera mantenido solo por ese disco, pero de una u otra forma Ace hubiera abandonado la banda. Peter ya estaba fuera de Kiss y aunque no lo estuviera, las baterías no hubieran funcionado debido a su limitación como músico. Es interesante saber qué hubiera pasado si Creatures salía antes, pero también no nos ponemos a pensar en los acontecimientos que no sucederían. Por ejemplo, los shows en Brasil solo se pudieron dar gracias al final de la dictadura militar en 1983. El sonido de batería de Eric Carr fue gracias a Michael James Jackson. Uno de los más grandes hits del disco, I Love It Loud, tampoco sería concretado. Bob Ezrin no hubiera producido bien el disco debido a sus vicios, y Kiss probablemente no hubiera continuado. Lo que es probable es que algunos temas de Killers hubieran quedado en Creatures of the Night, aunque Paul ha dicho que ninguno de ellos era de su agrado. El hipotético setlist que pertenecería a este nuevo Creatures of the Night en esta realidad ficticia sería Creatures of the Night, Saints and Sinners, Danger, Rock and Roll Hell, y tendríamos la primera canción de Frehley en el disco, que es Breakout. Breakout fue un demo para The Elder, no se concluyó, de hecho más adelante apareció como Card Jam, pero ahí sí lo grabó con Frehley's Comet. Así que tendríamos la incursión de este tema. En el lado B del disco abriría con The Oath, Am I Legion Tonight, Nowhere to Run, tendríamos War Machine y también tendríamos la segunda canción de Ace Frehley, que es Dark Light. Este sería el hipotético setlist de este Creatures of the Night. También tendríamos War Machine, pero por ejemplo no tendríamos ni I Still Love You, ni I Love It Loud, ni tampoco tendríamos Killers. I Love It Loud es de las canciones que permanecieron en el set de Kiss hasta el último de sus días. Entonces sería una pérdida bastante importante en este proceso. Como te diste cuenta, esta es una ficción, es una realidad que tratamos de analizar qué hubiera pasado. Entonces, no tengo la razón de todo, solamente traté de basarme en un contexto histórico, las relaciones que tenían entre Jim, Paul, Ace y Eric Carr, obviamente. Ya te expliqué qué hubiera pasado con Peter Criss. Y bueno, al final me gustaría escuchar tu teoría. ¿Qué hubiera pasado? ¿Te hubiese gustado ver este Creatures of the Night? ¿Le cambiarías alguna canción? Y bueno, si quieres ver más videos como estos, suscríbete a nuestro canal Grimetland, síguenos en nuestras redes sociales, que bueno, estaremos subiendo más videos como estos. Coméntame también qué otro video te gustaría ver de qué hubiera pasado.
Mi nombre es Grimet y nos vemos en un próximo video. Ok, para que vean cuánto amamos Creatures of the Night, aquí está el box set de... Bueno, que ya les mostré, el súper de lujo. Tengo este cuadro que compré en un mercadito aquí en... pues donde yo vivo. Y lo compré porque, bueno, es la portada de Creatures of the Night. Y bueno, tengo la edición doble del 40 aniversario. La edición regular que se vendía antes de que saliera la del 40 aniversario. Y esta, que obviamente, bueno, ya les mostré en un reel. Así que ahora te voy a mostrar otra de mis posesiones de Creatures of the Night. Y bueno, como pueden ver, tengo una frazada tamaño matrimonial de Creatures of the Night. Esto fue un pequeño regalo, un obsequio. Y pues bueno, para que vean qué tan obsesionados estamos con este disco. Mi nombre es Grimet, nos vemos en un próximo video.